Segunda de Samuel, capítulo 11. En el nombre del Señor Jesucristo, lleva por título David y Betsabé. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Demos gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos. David, un hombre de guerra, de batalla, un guerrero. Dios lo había preparado aun cuando él era pastor de ovejas. Él las cuidaba, defendiéndolas de los osos, de los leones. En este contexto bíblico, David había ganado una batalla contra los sirios. Y eso lo podemos ir leyendo del capítulo anterior, Segunda de Samuel, capítulo 10. Pero cuando llegamos al capítulo 11, leíamos: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. El rey David venía de victoria, amén, sobre las batallas. Pero había pasado un año donde él envía a Joab, a los siervos, para destruir a los amonitas. Tenía que pasar este tiempo porque cuando salían a la guerra a pelear se solía hacer en primavera, porque en los tiempos de invierno había mucha lluvia y el clima era muy frío, entonces eso entorpecía por los viajes. Entonces cada vez que se hacía una guerra generalmente era en tiempo de primavera. Y había acontecido un año de la última victoria que el rey David había tenido. Pero aquí pasa que el rey David manda a Joab y a él los siervos y a todo Israel para que destruyan a los amonitas. Y hubo victoria nuevamente. Pero a quien Dios había puesto como líder al frente era el rey David. Amén. Y por él no estar atento, él decidió quedarse. Y podemos ver que hubo un descuido en él. Y que fueron muchas y muy grandes las consecuencias. Había pasado un año, pero podemos prestar atención que el rey David no se había preparado en ese año. Él, estando al frente, tenía el poder y la autoridad para poder delegar a estas personas, a los siervos, al pueblo de Israel. Pero la situación es: ¿qué hizo el rey David mientras él delegaba a otros? No por delegar a personas cuando se tiene un poder o una autoridad, eso no significa que descuidemos lo que Dios nos ha entregado a cada uno, en particular a nosotros. Sabemos que la salvación es personal. Y está bien lo que hizo David. Él tenía, como decía, el poder para poder delegarlo. Pero eso no significaba descuidar lo que Dios le había determinado. Y eso es lo que nosotros en estos tiempos tenemos que discernir. Los tiempos. Amén. Sabemos que la palabra de Dios nos habla que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y nosotros lo podemos ver en nuestro diario vivir, que si nosotros no hacemos nuestras responsabilidades en el tiempo específico para hacerlo, se desordena todo. Y donde hay desorden, hay confusión. Y cuando hay confusión, hay ansiedad. Y la ansiedad genera cansancio. Y luego la persona quiere hacer todo junto. Y eso no ha acontecido. Si no estamos en el lugar donde deberíamos estar, somos más vulnerables a la tentación. El rey David, él tenía que estar en la guerra, pero él prefirió estar en su casa. Y ahí donde fue que la carne prevaleció en él. La causa de no usar bien el tiempo es por el conformismo de la propia obra carnal. Se le puede decir de cualquier otra manera: no me alcanza el tiempo, son muchas las cosas, y de cuántas otras maneras nosotros podemos justificarnos, ¿verdad? Pero la verdad es que no sabemos usar el tiempo correctamente. Ponemos cualquier otra cosa en vez de nuestras propias responsabilidades.
Y cuando ponemos otras cosas es donde en nuestro interior queremos satisfacer la obra carnal. Y en ese satisfacer está el conformismo. Y el conformismo en la carne es peligroso. Porque una persona conformista está como bien en el ámbito que está, no se está esforzando. Y si está el conformismo en la obra carnal, está dejando que fluya los sentimientos y emociones carnales. Y ahí donde se ve nuestra voluntad. No está habiendo una voluntad dispuesta para hacer lo que sí tenemos que hacer. David hubiera tenido su atención en la responsabilidad que Dios le había otorgado, pero él puso su atención en su deseo. Porque si él hubiese ido a la guerra, toda su atención hubiese estado enfocado en esa situación. Pero él no estaba en aquel lugar. Y sí, es una realidad que también como hijos de Dios, físicamente, espiritualmente, nos cansamos. Porque este cuerpo físico se cansa. Pero también tenemos promesas verdaderas que si clamaríamos, Dios lo cumpliría en nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy conocido, Filipenses 4:13. El apóstol Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, pero necesitaba ser fortalecido. Él estaba bajo la voluntad de Dios y estaba haciendo lo que Dios le había otorgado y determinado. Y así todo, él necesitaba ser fortalecido. Él necesitaba ser restaurado. Lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer es obedecer, cumpliendo el propósito con las responsabilidades que Dios permitió en nuestras vidas, aunque muchas veces sea difícil. Pero estamos caminando un evangelio que requiere esfuerzo. Esfuerzo primeramente por nuestra salvación. David quedó descansando porque él no fue a la batalla, ¿verdad? Y el problema no es que él haya dormido una siesta. El descuido no fue en una siesta. El descuido fue en su vida. ¿Qué estaba gestando en su corazón? Que cuando se levantó de esa siesta, sus ojos se inclinaron hacia el mal. La siesta estaba representando la condición espiritual del rey David. Y en estos tiempos, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos encontramos? ¿Estamos cumpliendo cada uno de nosotros la responsabilidad que Dios nos ha otorgado? ¿Estamos prestando atención y todo nuestro esfuerzo en lo que Dios ha determinado como cada miembro del cuerpo de Cristo? Aunque estemos cansados, nos estamos fortaleciendo en Cristo para poder cumplir lo que Dios nos ha determinado en el propósito a cada uno de nosotros. ¿O de alguna u otra forma nos estamos justificando a nuestro interior para poder llevar la obra carnal a nuestra propia opinión? Y ahí donde entró en tentación el rey David, ahí donde él tomó una mala decisión y fue arrastrado él y su familia. Y hubo muchas consecuencias. Por eso es la comunión con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo estamos nosotros con la oración? Sabiendo que como hijo de Dios, las columnas, los pilares para que un hijo de Dios esté fortalecido en el espíritu, en ese hombre interior, tiene que estar fortalecido para ser entendido a la buena voluntad de Dios. La persona, para estar bien espiritualmente, tiene que haber palabra de Dios, tiene que haber ayuno y tiene que haber oración. Nosotros sabemos que Cristo vive y que Él responde la oración y que Él escucha la oración. Pero si el Hijo de Dios no está orando, ¿cómo Dios va a responder la petición? Si el Hijo de Dios no está doblando sus rodillas, ¿cómo Dios va a poder otorgar esa petición, esa bendición? ¿Cómo va a dar la respuesta, la claridad? Y volvemos nuevamente al tiempo.
no estamos dedicando un tiempo específico en doblar nuestras rodillas para tener oración con nuestro Padre, con el Señor Jesucristo. Sabemos que podemos orar nuestro corazón y nuestra mente porque Él mora en nosotros. Pero Él también requiere que nosotros doblemos nuestras rodillas para poder expresar todo lo que hay en nuestro interior. Y para que Él nos pueda ayudar a sobrellevar estas responsabilidades y propósitos que Dios ha determinado hacer en nuestras vidas. Pero si no le pedimos ayuda, ¿cómo pretendemos que Él nos pueda ayudar? Sabemos que el ser humano continuamente está tomando decisiones. Y continuamente esas decisiones tienen que ser inteligentes para acercarnos a la presencia de Dios y que no sea una decisión en la carne y apartarnos de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos habla que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo. Y si el ser humano continuamente toma decisiones, continuamente tiene que tener la comunión con el Espíritu Santo, para que cada decisión esté ahí el Espíritu Santo, haciendo recordar la palabra de Dios y que esta carne esté sujeta. Por eso la palabra de Dios nos habla velad y orar, velad en todo tiempo, orar sin cesar. ¿En qué estamos enfocados? ¿En qué está nuestra atención? Y muchas veces en esta vida terrenal siendo negativos. La persona negativa no ve resultados buenos. La persona negativa ve y espera resultados malos. Ve las cosas negativas. Y eso nos podemos discernir a nosotros mismos. Una persona negativa está pensando en que va a haber una enfermedad, un ejemplo. ¿Y cuántas veces nosotros mismos ya estamos declarando una dolencia, una enfermedad, cuando en realidad todavía no está aconteciendo eso? Y muchas veces eso está en la mente, en el pensamiento. Y después el Hijo de Dios dice, no soy negativo. Cuando en realidad ya está viendo algo de tiniebla en nuestro interior. ¿Y por qué está viendo esto? Porque no está viendo palabra de Dios. Porque no estamos alimentando el corazón en leer la Biblia. Porque si hubiera palabra de Dios en nuestro corazón, es automático como los versículos bíblicos nos guían a esa verdad y esa justicia. Nos guía a esa respuesta. Pero es necesario que nosotros tengamos el corazón dispuesto de querer cambiar, de doblar nuestras rodillas y decir, ayúdame, te necesito. Necesito volver a ser justo delante de tu presencia. Porque solamente con lo justo Dios tiene la comunión íntima. Lo dice la palabra de Dios. Si el Hijo de Dios hay descuido en la oración, si no está esa comunión con el Espíritu Santo, si hay malas decisiones, el enemigo lo está viendo. Y está dando su dardo de fuego. Y ahí es donde empieza los tropiezos, donde el Hijo de Dios comienza a ver confusión, Babilonia, tinieblas. Y acá lo podemos ver con el rey David. Y vamos a leer versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando habla de pasear, si lo buscamos el significado hebreo, significa de un lado hacia el otro. Podemos decir que el rey David estaba preocupado. Porque ¿quién de nosotros nos levantamos de una siesta, descansar y nos empezamos a caminar de un lado para el otro? Que ninguno hacemos eso. ¿Y cuando una persona camina de un lado para otro? Cuando está nerviosa, cuando está preocupada, cuando está pensando en algo. Y ahí donde fue el descuido del rey David. ¿Cuántas veces nosotros estamos así? Preocupados, afanosos, nerviosos, pensando qué está pasando. El rey David estaría pensando, ¿qué estará pasando en la guerra? ¿Cómo le estará yendo al pueblo de Israel? Y aunque él se quedó en la casa real, descansando, pero su mente no estaba descansando. Y fue peor,
porque no sabía lo que estaba aconteciendo. Si él hubiese ido a la guerra, estaría viendo todo. Ahí podemos ver nuestras decisiones. ¿Cómo estamos ante la presencia de Dios? Y Él lo que nos pide es poder tener ese dominio propio. El dominio propio sobre la carne. La palabra de Dios nos habla de velar y orar para no entrar en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta carne es la que va muchas veces por delante y la que toma malas decisiones y contrista a la verdad. Es la que nos apresuramos y no esperamos en Jehová, sabiendo que nuestro Padre es un Dios pacientemente. Lo que abarca en Él es la paciencia. Y como hijo de Dios, el testimonio, estamos teniendo paciencia. Paciencia en la respuesta de Dios, paciencia en la bendición, que Él nos pueda estar ayudando. El rey David comete un adulterio. Contaminó sus ojos y sabemos que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo, y que si es bueno va a estar lleno de luz, pero si es malo va a estar lleno de tinieblas. Él se llenó de tinieblas, cometió un adulterio. Y si la iglesia no está firme, continuamente comete adulterio espiritual. Y lo comete con las cosas del mundo. Y hay una contaminación. Habiendo tinieblas, pero sabiendo la verdad. Y eso acontece porque se es oidor, pero no hacedor de la palabra de Dios. Él siguió encubriendo su propio pecado. Y sabemos que aquel que encubre los pecados no será prosperado. Y como hijo de Dios estamos atentos a no ser cómplices de los pecados de nuestro entorno o de alrededor, o cuando se está yendo al trabajo. Pero cuando no los confesamos, estamos siendo cómplices de nuestros propios pecados, de nuestros propios corazones, de nuestros propios pensamientos. Por eso es tan importante que cada versículo lo miremos a nosotros mismos y espiritualmente nosotros para con Cristo. Nuestra condición espiritual, porque a Él solamente le vamos a rendir cuentas. Él nos va a juzgar de nuestras obras, sean buenas, sean malas. Pero por eso el temor de Dios tiene que estar en nuestro corazón. El rey David se arrepintió, lo podemos ver en el Salmo 51. Pero él tuvo y padeció las consecuencias emocional, sentimental, familiar, en lo físico. Todo lo que él hizo en lo oculto, Dios lo reveló a la luz del sol. Por eso es ser honesto y sincero con nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ser valientes, esforzarnos y obedecer lo que hoy Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Orando para pedirle la ayuda al Espíritu Santo y que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Para no desviarnos y tampoco salgan palabras maldicientes de nuestros labios. Muchas veces el Hijo de Dios se ata con sus propias palabras. Y sabemos que lo que contamina al hombre son sus palabras, su corazón. Y cuántas veces en forma de chiste o por no prestar atención a nuestra opinión, decimos que algo sencillo. Pero si prestamos mucha atención, podemos ver que aquella palabra chiquita, porque tal vez no fueran ni oraciones, una palabra basta para que el enemigo la tome en maldición para nuestras vidas y que largue todos esos dardos de fuego. Una palabra le estoy hablando, no estoy hablando de oraciones. Y nos contaminamos nosotros mismos, nos atamos nosotros mismos y se convierte en maldición. ¿Qué está saliendo de nuestros labios? ¿Estamos prestando atención que nuestras palabras tienen poder, que tienen autoridad? Porque así lo dice la palabra de Dios. En la boca está el poder de la vida y la muerte. Y primeramente muchas veces declaramos la muerte a nosotros mismos.
por no prestar atención, por ir adelantado, por estar ansioso, por no escuchar. ¿Cuántas veces respondemos antes de terminar de escuchar a la persona que nos está hablando? No dejamos que termine de hablar y en esa ansiedad de querer responder ya estamos cometiendo errores, faltas, consecuencias para nuestras propias vidas. Que el Señor Jesucristo nos ayude para estar velando, orando, para estar firme en la palabra de Dios, que no descuidemos las oraciones, nuestras peticiones, y que todo sea con la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador. Él está para consolarnos, pero Él no nos va a manipular. Depende de cada uno de nosotros que permitamos que Él nos ayude, que podamos caminar con Él. Pero la persona es como un niño caprichoso muchas veces. Lo quiere hacer a su forma y sin que nadie lo ayude. Y quiere caminar derecho. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que está siendo abogado delante del Padre si hubiésemos cometido pecado. Tenemos al Espíritu Santo. Hasta acá va a ser su palabra de predicación en esta noche.